A través de conversaciones y cosas, he llegado a creer que muchos de ustedes, al menos algunos de ustedes que estuvieron aquí en la conferencia esta semana, piensan que posiblemente hubo diferencias de opinión con respecto al matrimonio y el rol de la mujer y el rol del hombre, o que hubo alguna especie de desunión. No soy consciente de ninguna desunión que haya tenido con respecto a las cosas que se dijeron aquí. No soy consciente de ninguna desunión teológica sobre el matrimonio, la virilidad y la feminidad con nadie que haya hablado aquí. Déjenme compartir algo con ustedes. Cuando uno ha estado en el ministerio durante mucho tiempo y toca el tema del matrimonio, siempre es muy aterrador, porque no se puede decir todo al mismo tiempo, primero. Y segundo, parece que las personas toman ciertas cosas y las adaptan a lo que quieren escuchar. Nosotros, como ministros, siempre nos encontramos cuando enseñamos sobre el matrimonio. No solo enseñando sobre el matrimonio, sino que por cada principio enseñado, parece que estamos dando 10 correcciones o 10. No me malinterpreten aquí. Por ejemplo, hay una necesidad urgente en el mundo de hoy de que los maridos guíen a sus familias de una manera cristiana. Mi esposa la he escuchado decir varias veces, incluso a grupos jóvenes de hombres, que si un león que come hombres saliera al mundo, moriría de hambre porque no hay hombres para comer. Pero luego escuchas eso, y algunos hombres jóvenes que realmente aman al Señor y quieren obedecer, regresan un año después de escuchar lo que enseñaste sobre la virilidad, y te aterra literalmente cómo te interpretaron. Y ellos están siendo exigentes con sus esposas, están haciendo todo tipo de cosas que no son cristianas. Y es como no quise decir nada de eso. Así que hubo momentos en los que creo que probablemente dije algo bastante fuerte, y un hermano sintió la necesidad de decir algo como, no lo malinterpreten. Y luego hubo otros momentos cuando otros hicieron lo mismo, y regresé y dije muy cuidadosamente, tienen que entender que soy un poco, como decimos en Estados Unidos, tímido con las armas. Porque he visto un movimiento que parecía ser saludable de hombres buscando realmente ser líderes y luego simplemente se fue a varios extremos terribles. Déjenme compartir algo con ustedes acerca de Efesios 5 y de Proverbios 31. Esas cosas que están escritas allí son absolutamente imposibles para las personas carnales. Se me pidió enseñar en Samara, Rusia, hace varios años sobre el matrimonio, y creo que terminó siendo algo como, si no me equivoco, alrededor de 20 mensajes. Ya estaba en la parte media, o sea, ya había pasado más de la mitad, y un hermano ruso se me acercó y me dijo, hermano Paul, la enseñanza ha sido maravillosa, pero no has hablado sobre el matrimonio. Esta es una conferencia sobre el matrimonio y no has hablado sobre el matrimonio. Y yo le dije, ¿sobre qué he hablado? Y él respondió, sobre el fruto del Espíritu. Yo le dije, ¿puedo tomar a un hombre que conoce todos los principios sobre el liderazgo y la sumisión y todas esas cosas, y aún así no está lleno del Espíritu, y su matrimonio será un desastre? No está dando el fruto del Espíritu, su matrimonio será un desastre. Pero puedo tomar a un hombre que sabe casi nada sobre el matrimonio, pero está verdaderamente lleno del Espíritu y dando el fruto del Espíritu. Él lo hará bien. Él lo hará bien. Pero la verdad es que no necesitamos aferrarnos a uno y dejar ir el otro. Necesitamos aferrarnos a ambos. Necesitamos conocer los principios bíblicos, pero los principios bíblicos serán malinterpretados por las personas carnales y serán llevados a extremos según el deseo de esas personas carnales. Ven, es muy importante entender eso. Por eso me encanta enseñar sobre el matrimonio, porque lo que necesitan entender es esto. Si te conviertes en un hombre piadoso, un hombre verdaderamente piadoso y cristiano, tu esposa será bendecida. Si te conviertes en una mujer verdaderamente piadosa y cristiana, tu esposo será bendecido, aunque nunca puedas dar una serie de conferencias sobre el matrimonio.
Y lo que quiero que hagan y de lo que voy a hablar esta noche es que si alguien piensa, quiero ser un mejor esposo o quiero ser una mejor esposa, bueno, esa no es realmente la forma en que la Biblia lo aborda. La Biblia lo aborda de esta manera. Quiero ser más conformado a la imagen de Cristo en todo en mi vida. Por eso muchas veces soy un poco tímido y me quedo atrás cuando alguien quiere respuestas específicas para un área específica. Porque he descubierto que las personas piadosas, las personas cristianas, las personas llenas del Espíritu lo harán bien en cualquier situación. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos. ¿Sabes? Mi oración casi todas las noches es, Señor, haz que mi esposa tenga un mejor esposo. Eso significa, hazme más como Cristo. Otra cosa que quiero que comprendan es que muchos creyentes inmaduros se enfocan en lo que su cónyuge no está haciendo, y no se enfocan mucho en lo que ellos mismos no están haciendo. Ven, no dice, maridos, manden a sus esposas a que se sometan a ustedes. Esa es una cuestión entre el Señor y la mujer. Y mujer, no dice que se supone estar regañando a tu esposo constantemente para que te ame. Pero Dios le dice a tu esposo que te ame. Y eso nos dice que ambos, creados a imagen de Dios, tenemos una relación con Dios. Una relación. Y tenemos mandamientos específicos. Y somos responsables ante Dios de cumplir esos mandamientos. Ahora, quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Quiero hablar sobre cómo crecer, cómo estar motivados en la vida cristiana, cómo crecer en el amor a Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, Por lo tanto les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su servicio espiritual de adoración. Y no se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora quiero que miren aquí. En primer lugar, Pablo está instando a sus lectores a hacer algo. Saben, muchas veces cuando las personas predican, encuentro que parecen estar simplemente dando información. Pero saben, cuando un edificio está en llamas, deben dar información a la gente. Esa información es que el edificio está en llamas, pero siempre va a ir acompañada de una exhortación apropiada. Corre por tu vida. Es lo mismo con esta verdad de la que estamos hablando. Saben, pueden estar aquí sentados y recibir la verdad toda la semana, pero la realidad es que el propósito no es meramente informar, sino transformar, que ustedes sean cambiados, que realmente vivan de manera diferente. ¿Lo ven? Y es una cuestión de vida o muerte. Aún no he encontrado un teólogo que me explique cómo voy al cielo completamente aceptado en el amado. Eso es cierto, cierto, cierto. Sin embargo, al mismo tiempo, sé que voy a estar delante de Dios y seré juzgado. Ahora, ambas cosas son ciertas, y las Escrituras realmente no nos dicen cómo se van a juntar esas dos realidades. Tengo la seguridad del cielo, porque mi esperanza está en Cristo y solo en Cristo. Estaré delante de Cristo y seré juzgado en cuanto a lo que he hecho en el cuerpo, tanto lo bueno como lo malo. Seré responsable del ministerio. Hay un sentido en el que uno de los dones que Dios me ha dado es que parece que todos los días veo la eternidad. Sé que debo vivir a la luz de la eternidad. No estamos hablando aquí de tu mejor vida ahora. Estamos hablando de vida, muerte, cielo, infierno, eternidad. Y cuando Pablo va a enseñarles algo, no va simplemente a presentar la información y decir espero que les guste. Él va a enseñarlo y luego va a decir escúchenme. Él va a urgirles. Deben escuchar, deben obedecer, deben tomarse esto en serio. Una vez un misionero me contó que estaba predicando en África, y era algo como una reunión de campamento. Y había un joven en la primera fila que, cuando llegó al primer punto y terminó la aplicación respecto a una vida piadosa, el joven se levantó y salió corriendo de la tienda. Pensé que era algo extraño. La noche siguiente, el misionero comenzó de nuevo, y, al llegar a su primer punto,
El joven se levantó y salió de la tienda. Lo hizo la tercera noche y finalmente el misionero lo detuvo y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y el joven le respondió, bueno, supuse que ya aprendí algo que no estoy haciendo. Necesito hacerlo antes de aprender algo más. Ahora, tal vez su celo era un poco torpe, pero lo aprecio. A diferencia de tantas personas que absorben, pero no se dan cuenta de que esto no se trata de absorber. Se trata de transformación. Se trata de ser un hombre piadoso, una mujer piadosa, un joven piadoso. Pablo dice, les insto, les ruego. Los antiguos predicadores predicaban como un hombre moribundo a hombres moribundos. La vida es así. Ayer naciste, te educaste, ahora trabajas, te jubilarás, morirás. Es un momento en el tiempo. No hay repetición, no hay hagámoslo de nuevo. No hay reencarnación. Esto es serio. Esto es serio. Así que dice, les ruego que hagan algo. ¿Qué? Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Ahora, ¿saben? En algunas tradiciones evangélicas encontrarán que dan una invitación en cada servicio y las personas van hacia adelante, rededicando sus vidas. Y muchas veces se utiliza este texto, pero eso no es lo que este texto significa. De hecho, este es un mandato en tiempo aoristo. Es algo para siempre. Ahora, hay un sentido en el que diariamente necesitamos reaplicar la verdad. Necesitamos comprometernos de nuevo cada día. Pero aquí Pablo está hablando de algo diferente. Es como este llamado profético. ¿Hasta cuándo coquetearán entre dos opiniones? Si Dios es el Señor, tomen una decisión hoy que afectará el resto de sus vidas. Dice, les ruego una vez y para siempre, dejen de coquetear entre dos opiniones. Dejen de tener un pie en el mundo y el otro en el reino. Dejen de vivir para uno mismo y vivir para Dios. Tomen una decisión. Sí, los predicadores calvinistas llaman a tomar decisiones. Tomen una decisión. Elijan hoy. Elijan hoy. Ya no escuchan mucho esto en la predicación evangélica porque la feria de vanidades de Bunyan ya no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Pero yo los estoy llamando a algo bíblico. Elijan hoy cómo van a vivir el resto de sus vidas. Ahora dice, presenten sus cuerpos. Está llamando a los creyentes a entregar sus vidas, a entregar sus vidas. Ahora, es interesante que use la palabra cuerpos, y creo que es extremadamente importante. He tenido que lidiar con personas que se llaman cristianos, pero están involucrados en borracheras, adulterio y todo tipo de cosas. Y cuando finalmente llego al fondo del asunto, ¿saben lo que suelen decirme? No me juzgues, no conoces mi corazón. Y siempre les digo lo mismo, no tengo que conocer tu corazón. Solo necesito ver qué haces con tu cuerpo. Y lo que haces con tu cuerpo me dirá exactamente lo que está sucediendo en tu corazón. No pienses que hay algún tipo de extraño dualismo o dicotomía dentro de ti. No pienses que puedes separar una parte de ti de otra parte de ti. Eres lo que eres delante de Dios. Y no uses la excusa de que tu corazón está dedicado mientras el resto de ti no lo está. Eso simplemente no es cierto. Lo que necesitas entender acerca del corazón es que el corazón funciona como algo en las Escrituras. Es como el centro de control de todo lo que eres. Controla tu voluntad, tus emociones, tus acciones, todo. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que este edificio está en llamas, y tú sabes que está en llamas. Eso afectaría cada aspecto de tu ser. Emocionalmente te sentirías asustado. Con la voluntad tomarías decisiones y tu cuerpo seguiría esas decisiones. Así que no te engañes. Lo que ves en el espejo es lo que tienes en tu corazón. No hables de un amor por Cristo que no esté probado. No hables de una devoción a Cristo donde no hay evidencia de dicha devoción. Di una vez en tu vida, toma una decisión. ¿Qué tipo de decisión es esa? No hay nada más grande que un hombre, una mujer o un joven puedan dar que su vida. Solo tienes una. Es fugaz, es pequeña, es rápida, y Dios te manda que la des toda a Él. A Él. Mi hermana hablaba conmigo hace unos meses y me preguntó, ¿cómo va todo con los niños? Le dije, sigo enseñándoles orando por ellos.
Y le dije, solo quiero que traten de seguir los pasos de su padre. Ella me dijo, ¿quieres que todos sean predicadores? Le respondí, no, pero quiero que se esfuercen por hacer lo que yo he intentado hacer de manera torpe, vivir su vida para la gloria de Dios. Ya sea que sean maestros de escuela, militares, médicos, abogados, carpinteros, obreros de zanjas, enfermeros, que cada respiración, cada latido del corazón sea para la gloria de Dios. Para esa misma razón fuiste hecho, y por esa misma razón encuentras falta de paz y mucha miseria en tu propio corazón. En la medida en que hagas la cosa para la cual fuiste hecho, encontrarás paz y gozo en la vida. En la medida en que te alejes de eso, no encontrarás nada. 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 Ahora bien dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Esta palabra vivo aquí puede referirse a dos cosas, y es difícil discernir cuál de las dos o tal vez ambas juntas. Una tiene que ver con que, si vas a lograr esto, si vas a ofrecerte a Dios, solo hay una manera, y esa es estar vivo. Cuando hablamos de estar vivos, hablamos de haber sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando del verdadero significado de haber nacido de nuevo. Ven, en los Estados Unidos y posiblemente aquí, tenemos algo llamado nacido de nuevo, donde nacer de nuevo simplemente significa que levantaste la mano y tomaste una decisión en alguna campaña evangelística. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una obra soberana y sobrenatural del Espíritu de Dios. Viene sobre un hombre a través de la predicación del Evangelio, y esa obra sobrenatural del Espíritu en la conversión, creo, es en realidad una obra mayor de Dios que cuando creó el universo ex nihilo. Porque cuando creó el universo ex nihilo de la nada, eso fue una cosa. Pero tomar una masa de humanidad corrupta y convertirla en un hijo de Dios, ahora ahí hay una obra de poder. Así que no estamos hablando de moralismo aquí. No estamos hablando de dar un nuevo giro a las cosas. Lo que estamos hablando es de predicar el Evangelio a individuos que están genuinamente, verdaderamente, bíblicamente convertidos, y siendo nuevas criaturas, comienzan a vivir de una nueva manera. ¿Lo ven? Pero también puede referirse al celo, a la pasión. Es asombroso. Vas a un partido de fútbol, ya sea fútbol americano o fútbol aquí en Europa, y ves a las personas literalmente casi desgarrándose la propia carne. Verlos volverse casi salvajes, hacer cualquier cosa para ver a su equipo ganar, hacer cualquier cosa para conseguir entradas, hacer cualquier cosa para comprar la camiseta correcta. Hablar, 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 hablar. Eso es todo lo que todos hablan. A la luz del Hijo de Dios sufriendo la ira de Dios en el Calvario y muriendo por nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es cualquier cosa? Una tontería. Y peor que una tontería. Nunca olvidaré hace años cuando pastoreaba en Perú, y era la Copa del Mundo, y todo se cerraba literalmente. La gente se paraba en la calle frente a las tiendas de televisores que tenían pantallas en las vitrinas solo para ver el partido. Quiero decir, todo se cerraba. Y recuerdo que había una mujer pequeña en mi iglesia de las montañas, era de este tamaño. Y era un domingo por la noche, y yo bajaba las escaleras de este viejo edificio que usábamos como iglesia, y ella subía las escaleras hacia el techo. Le dije, Delia, voy a cerrar el edificio. Y ella me dijo, oh, lo sé, en español por supuesto. Me dijo, lo sé. Le dije, ¿a dónde vas? Y ella dijo, voy al techo a orar. Le dije, pero voy a cerrar la puerta. Ella dijo, lo sé. Estará bien. Así que, mientras todos estaban locos por la Copa del Mundo, eso rompió tanto su corazón que ella se quedó en el techo de la iglesia durante toda una semana, solo bajando para llenar su botella de agua. Ayunó y oró para que el pueblo de Dios, sus corazones se volvieran hacia Él de una manera más profunda. ¿Lo ves? Vivir para lo que realmente importa. Vivir para lo que es real, un sacrificio vivo, un sacrificio santo. ¿Sabes qué significa realmente santo? ¿Sabes? Le pregunto a la gente, ¿qué significa santidad? Ellos dicen, bueno, Dios es sin pecado. Yo pregunto, ¿y qué significa justicia? Bueno, Dios es sin pecado.
Y les digo, hay un problema. La idea raíz de santidad es cortar, como digamos, que tuviera una tabla de cortar de madera aquí y una zanahoria. Y comenzar a... Mi esposa puede cortarla muy muy rápido. Y luego cuando ella llena este lado, lo mueve hacia el otro y crea un montón. Ella separa, corta y separa. Esa es la idea. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, sí, significa que Él es sin pecado, pero solo de manera indirecta. La santidad significa que Dios está separado. Eso es lo que Jesús está transmitiendo en la oración del Señor. Santificado sea tu nombre, separado sea tu nombre. Y lo que significa es esto, que Dios existe en una categoría completamente diferente. Él no es simplemente más grande que nosotros en términos cuantitativos. Quiero que entiendas esto. Él no es como nosotros, solo más grande y mejor. Él es cualitativamente diferente de nosotros. Él está en una categoría completamente distinta. Y cuando ves que Dios es santo, significa que has puesto a Dios en tu corazón en una categoría completamente separada y distinta de todas las demás categorías. Oirás a la gente decir esto: mantén a Dios como el número 1. Mi pregunta es, ¿cuál es el número 2? ¿Ves lo que necesitas entender? Dios es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, hasta el final. Para que veas a Dios como santo, es verlo como en una categoría solo para Él, por encima de todas las demás categorías. Completamente separado, completamente distinto, completamente otro. Y para ser santo no es solo que sigas el libro de reglas. Para ser santo es ser separado para Él. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, una buena traducción sería, bienaventurados aquellos cuyo corazón está libre de lealtades divididas. Son puros. Están separados para Dios, pertenecen a Dios, pertenecen a Dios. Cuando le dije por primera vez a mi pastor hace años que creía que Dios me estaba llamando a predicar, nunca he conocido a un hombre como él desde entonces. Era un hombre raro y asombroso, un gigante, un hombre realmente intimidante. Fui a su oficina y le dije, creo que Dios me ha llamado a predicar. Él levantó la vista y me dijo, hijo, ¿puedes estar solo? Pensé que se refería a esto. Pensé que significaba, sabes, si predico la verdad, nadie me querrá y estaré solo. Bueno, eso ha sucedido. Pero no era eso lo que quería decir. Él dijo, mientras todos los demás chicos andan corriendo en sus grupos de solteros, y todos los demás ministros o jóvenes ministros se reúnen y cantan Kumbaya, puedes estar solo con Dios en oración, en las escrituras, en la vigilia nocturna. Puedes estar separado para Dios. Le perteneces a Él. Le perteneces a Él, no a otro, solo a Él. Y al ser de esta manera, si estás separado para Él, serás separado de lo que Él odia. ¿Sabes que cuando lees las Escrituras descubres rápidamente que hay cosas que a Dios le gustan? Descubres rápidamente que hay cosas que Dios odia de una manera aterradora. Sí, cosas que Él odia. Muy rara vez escuchas a un predicador de la prosperidad hablar sobre la doctrina del odio de Dios, pero está por toda la Biblia. Él odia la injusticia, y nombra algunas específicamente. Él las odia. Incluso una mirada orgullosa, Él la odia. Así que una de las cosas que hacemos porque lo amamos, porque queremos agradarlo, es que vamos a las Escrituras y descubrimos lo que Dios odia, y aprendemos a odiar lo que Él odia, y aprendemos a amar lo que Él ama. Vivir un sacrificio santo, agradable a Dios. Eso que es agradable a Dios. Pablo dijo que ya sea que viviera o muriera, en Corintios 5, él tenía un solo objetivo, agradar al Señor. Hombre, si pudiera conseguir solo esa una cosa, si eso pudiera ser 24 horas al día, 7 días a la semana, el verdadero principio controlador de mi vida, ¿cuánto más santo sería yo si pudiera establecer esa sola cosa como piedra? Solo tengo un verdadero deseo, agradar al Señor. Y luego fui a las Escrituras para descubrir qué significa eso. Todo lo demás caería en su lugar, ¿no? Ahora Pablo nos está pidiendo, nos está instando, nos está suplicando que demos nuestra vida. Y continúa diciendo, ese es tu servicio espiritual de adoración.
Esa palabra espiritual también puede significar racional. Déjame compartir algo contigo. No es racional dar tu vida a ningún hombre religioso. Eso es lo que llamamos un culto. No es racional entregarte por completo a un líder espiritual o incluso a una iglesia. Eso no es racional. Eso es peligroso. Si tienes una iglesia bíblica que busca hacer la voluntad de Dios, alaba a Dios. Sé fiel a esa iglesia, pero nunca entregues tu vida a alguien que no sea Dios. Mi esposa y yo tenemos muchas conversaciones sobre lo que deberíamos hacer en nuestra familia y en nuestro hogar. No porque ella no siga mi liderazgo. Necesito que ella haga preguntas. ¿Por qué? Necesito que dé su opinión. ¿Por qué? No soy Jesucristo. Soy un hombre falible. Por eso los ministros solo tienen autoridad en la medida en que exponen correctamente las Escrituras. Esta idea tonta en estas iglesias carismáticas de prosperidad acerca de no tocar a los ungidos de Dios y el hombre de Dios y todo eso es una gran tergiversación de las Escrituras que sirve para meter dinero en el bolsillo del ministro y controlar a las personas. Eso es todo lo que es. Nuestra autoridad proviene de las Escrituras. ¿Lo ves? Y no es racional entregar tu vida a los mejores hombres. No es racional entregar tu vida, entregarte por completo y totalmente a algo que no sea Cristo. Pero es racional entregarte por completo a Cristo. El Hijo de Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó. Sabes, siempre me gusta traer este punto. Sabes, Él fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. Piensas, hombre, eso es asombroso. Eso es absolutamente asombroso, pero ves, no estás entendiendo realmente lo que Él está diciendo ahí. No lo entiendes. Déjame darte un ejemplo. Supón que no puedo hacer esto, pero supón que pudiera. Supón que yo fuera un levantador de pesas olímpico. ¿Está bien? Y tú tuvieras una barra con 2 discos. Eso es 135 libras. Entonces hago un levantamiento de arranque y me lo pongo sobre la cabeza y todos ustedes aplauden. Maravilloso. Entonces le ponemos 2 discos más. Ahora tenemos 225 libras. Y me agacho con buena forma, lo levanto y lo pongo sobre mi cabeza y ustedes aplauden. Luego le ponemos 3 discos, tenemos 315 libras y lo levanto hasta aquí, lo pongo sobre mi cabeza, comienzo a temblar. Mis codos se doblan y tengo que soltarlo. ¿Está bien? Ahora hagamos esto una competencia. Tú y yo somos como el levantador de pesas que levanta los 135, lo pone sobre la cabeza y luego hay un levantador de pesas profesional aquí que toma la misma barra, lo levanta y lo pone sobre la cabeza. Luego vamos a los 225, lo levantamos, lo ponemos sobre la cabeza, estamos felices. Él lo toma, lo levanta, ¡boom! Luego llegamos a los 315, lo levantamos y no podemos hacerlo. Pero este tipo aquí toma los 315. Los levanta y los pone sobre su cabeza. Luego va a los 405, los levanta y los pone sobre su cabeza. Luego llega a los 600, los levanta y los pone sobre su cabeza. Luego toma el edificio, lo levanta y lo pone sobre su cabeza. Él no solo hizo lo que tú hiciste sin fallar. Él hizo infinitamente más de lo que jamás levantaste y no falló. ¿Ves la diferencia? No es solo que Cristo fue tentado como tú. Él fue tentado infinitamente más que tú, y aún así no cayó. Déjame probar mi punto. La Biblia dice que el fin de todos los mandamientos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ahora quiero compartir algo contigo. Desde Adán hasta ahora, posiblemente, ¿qué? Tal vez unos 100,000 de personas o lo que sea que han vivido en este planeta, ninguna persona entre todas esas billones de personas ha amado al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Ni siquiera por una fracción de segundo. ¿Me entiendes? Nadie ha hecho eso entre billones y billones de personas de la raza de Adán. Nadie ha amado al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, ni siquiera por una fracción de segundo. Lo que toda la humanidad no pudo hacer, ni por una fracción de segundo, el Señor Jesucristo lo hizo cada momento de su vida.
Ahora tiene sentido entregar tu vida a alguien como Él, por Él, por Él. Hablé sobre ese mensaje que prediqué hace varios años, que se hizo bien conocido. Es algo difícil ser famoso por un solo sermón, pero supongo que uno es mejor que ninguno. Y hablé sobre si mi hijo alguna vez viniera a mí y me dijera, papá, me voy a ese país. Y yo le digo, hijo, si cruzas la frontera hacia ese país, te matarán en el momento que digas la palabra Jesús. Pero papá, yo voy. Mi respuesta sería, hijo, llevaré tu mochila hasta la frontera y alabaré a Dios mientras te quitan la vida. No estoy bromeando. No estaba bromeando entonces, no estoy bromeando ahora. Eso no es una cosa tonta. No es una cosa tonta, como dijo ella, para un hombre renunciar a lo que no puede mantener, para ganar lo que no puede perder. Ahora, por favor, Dios no está hablando a través de mí en este momento diciéndole a alguien que vaya a hacer eso en algún lugar. Estoy tratando de demostrar un punto. Es racional entregarnos completamente a Él. Y déjame compartir algo contigo. Él es digno de confianza. Y no solo en las grandes cosas, en las pequeñas cosas, en todo, Él es digno de confianza. Puedes confiarle toda tu vida. Él no falla. Él no falla. Nunca he conocido a un santo espiritual, incluso aquellos que han sufrido hasta el grado más grande, que haya ido a su tumba con una queja en sus labios. Él no falla, así que es racional entregarte a Él. Ahora sabes, déjame decir esto, yo soy ese tipo al que Dios le dio un caballo y un mensaje, y él mató al caballo. Estoy cansado, ya no soy la misma persona que era, nunca lo seré. Parece que cada día me debilito más. Mi único arrepentimiento es que no le di más. Ese es mi único arrepentimiento. Y, hay muchos. Mi único arrepentimiento es que cuando hice lo que hice, no lo hice con más y más sabiduría bíblica. Pero no tengo arrepentimientos por nada de lo que di. Solo tengo arrepentimientos por lo que retuve. Es un servicio racional de adoración. Ahora, aquí está el punto principal que quiero señalar. Él nos está instando a entregar, podrías decir, la única posesión que tenemos, entregar nuestras vidas por Él. Ahora, antes de entrar en esto, quiero decir, entregar tu vida no significa que te conviertas en misionero, pastor o predicador de calle. Eso significa, dentro de la providencia de Dios para tu vida, que te entregas a Él. Ya sea un maestro de escuela, una enfermera, una madre en casa, un carpintero, un conserje, un doctor, que no te engañes cantando acerca de tu devoción sin practicar tu devoción. Que sinceramente, y no solo una vez, sino muchas veces a lo largo de tu vida, te mires en el espejo de la palabra de Dios y te preguntes, Señor, ¿estoy en el camino correcto? ¿Hay lealtades divididas en mi corazón? ¿Hay cosas que me están apartando de ti, de un mayor servicio? ¿Qué quieres de mí? Verás, el conserje que está completamente devoto a Cristo tendrá un mejor día en el juicio que el misionero que comenzó 400 iglesias y que fue tibio en sus deberes. Todas nuestras ideas, y gran parte de ellas proviene de todas estas grandes conferencias de predicación, hacen que pienses que la señal de que alguien es un hombre de Dios es que todos lo ven en el escenario. Eso simplemente no es cierto. Conozco a hermanos, y nunca conocerás sus nombres, y no soy digno de llevar sus sandalias. Se trata de aquí. Se trata de estar devoto en el contexto de la providencia de Dios para tu vida. Ahora, dicho esto, Pablo nos está instando, y de nuevo, predicar es un gran dolor, porque no puedes comunicar ni siquiera lo que quieres comunicar. Y sabes que lo que quieres comunicar no es ni la mitad de la historia de lo que Dios está diciendo, ni siquiera una décima parte. Él está diciendo una obediencia radical a Jesucristo, que se encuentra no en alguna práctica religiosa extrema o loca, sino en llevar el fruto del Espíritu y caminar en una devoción simple a Cristo, amando a todos a tu alrededor y sirviendo. Pero ahora, habiéndonos pedido que hagamos esto, que nos entreguemos, mi pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Qué podría ser tan grande como para motivar a una persona a entregar la única vida que tiene? ¿Qué podría ser tan grande para hacer eso?
Nos lo dice en el versículo 1. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la gran motivación para entregar nuestras vidas? Él lo dice aquí, las misericordias de Dios. Y si comienzas un viaje de buscar estas misericordias, verás cómo transformarán tu vida. Primero que todo, observa que dice, no dice misericordia de Dios, dice misericordias de Dios. En hebreo, si ves un cuerpo de agua, como un pequeño estanque o un pequeño charco, se usa el singular. Cuando miras al océano, se usa el plural. Puede significar grandeza, habla de la amplitud de algo, la magnitud de algo, la magnitud de las misericordias de Dios. Pero la idea también es esta. Misericordias significa las muchas facetas de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como el amor de Dios, es como un diamante que sostienes frente a la luz. Y hay todas estas facetas y diferentes destellos que brillan. Si deseas crecer en tu devoción para que puedas, sinceramente, entregar más y más de tu vida, el viaje hacia eso comienza descubriendo más y más sobre las misericordias de Dios. Ahora observa la preposición, la conjunción. Por lo tanto, es muy importante porque cuando Él dice, quiero que entregues tu vida, y la motivación para hacerlo son las misericordias de Dios. Entonces te preguntas, bueno, ¿qué son las misericordias de Dios? Él lo ha expuesto en los últimos 11 capítulos. Todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí en la persona de Jesucristo, eso es lo que estoy diciendo. Tienes los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, ¿y qué ves? Una humanidad radicalmente depravada, pecaminosa, no lo suficientemente fuerte, mala, digna de solo una cosa, la ira de un Dios justo. Y al final, llegas a estas conclusiones de condena y no hay salvación por obras, nada que podamos hacer para perfeccionarnos, restaurarnos, nada. Es absolutamente desesperante. Y luego llegamos al final del capítulo 3 y hacia el 4 y 5. ¿Y qué encontramos? Dios ha hecho una obra tremenda a través de la muerte y resurrección de su Hijo unigénito por nosotros. Ahora, rápidamente quiero que miremos hacia atrás por un momento al capítulo 3 de Romanos, porque quiero señalar algo que siempre soy terrible en esto. Siempre quiero predicar 1000 cosas. Pero en el versículo 25 del capítulo 3, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe en su sangre, para demostrar su justicia, a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados. Para demostrar, digo, su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Creo que acabo de leer el pasaje más importante de toda la Biblia, y te diré por qué. Observa lo que dice la palabra propiciación, que Cristo fue ofrecido como propiciación. Eso es un sacrificio que apacigua la ira de Dios satisfaciendo las demandas justas de un Dios santo. Ahora, ¿por qué es eso importante? Esto fue para demostrar su justicia. Cristo murió en la cruz para probar que Dios es justo. Ahora, ¿por qué necesitaríamos prueba de que Dios es justo? ¿Había razón para dudarlo? Sí. ¿Cuál es esa razón para dudar? Toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando alguien observa la historia del Antiguo Testamento con ojo atento, comenzará a preguntarse, ¿es realmente Dios justo? Ahora, ¿por qué es eso? Porque en la paciencia de Dios, Él pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahora, ¿qué significa eso? A veces no sabemos tanto sobre Satanás como creemos. Él es un ser personal. Él ha caído. Él es maligno. Él es malvado. Fue creado bueno. Cayó. Y cuando cayó fue llevado a la justicia perfecta. Justicia perfecta. Dios crea un mundo, está Adán y Eva. El día que comas de ese árbol, morirás. Parece ser un caso claro y cerrado. Desobedeces, estás muerto. No hay esperanza. Se acabó. Ellos caen. Y en Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio, que es la primera promesa del evangelio, que Dios enviaría a alguien que sería nacido de mujer, que tomaría el golpe en el talón, que sería herido, pero aplastaría la cabeza de la serpiente y pondría fin a su obra. ¿Puedes imaginar lo que sintió Satanás cuando escuchó eso?
El acusador no solo es el acusador de los hermanos, es el acusador de Dios. ¿Dónde está tu justicia? Dijiste que el día que coman de ella, morirán. Ahora hay esperanza. ¿Por qué esperanza? Violaron tu ley. Merecen morir. ¿Por qué esperanza? ¿Cómo puedes tener esperanza? Pensé que eras bueno. Y luego Noé. Noé debería haber muerto. Noé debería haber muerto con el resto de ellos. ¿No lo entiendes? No era un pecador. Lo demostró bastante bien después, ¿verdad? Imagínate a Satanás. Deberías haberlo matado también. ¿Dónde está tu justicia? Abraham, ¿eres amigo de este hombre? Mintió acerca de su esposa, mintió a Abimelech, la puso en peligro, y tampoco te creyó mucho. Hoy en Israel, tu pueblo, tu sangre, me adoraron en el desierto, no a ti. ¿Dónde está tu justicia? Deberían morir. ¿De dónde vienen todas estas promesas de salvación? La ley exige que mueran. Hoy David, un hombre conforme a tu corazón, es un asesino, un adúltero, y su orgullo condujo a la muerte de 1000 personas. Y así, a lo largo de la historia, acusación tras acusación, Dios no es justo. Dios no es justo. Dios no es justo. Y luego, hace 2000 años, Dios llama al tribunal, reúne al tribunal. Satanás aparece al frente. ¿Quieres saber cómo puedo hacer una promesa a Adán? ¿Quieres saber cómo puedo salvar a Noé, el pecador, del diluvio? ¿Quieres saber cómo puedo llamar amigo a Abraham, el incrédulo? Israel, mi pueblo. ¿Quieres saber cómo puedo llamar a David, mi hijo, y seguir siendo justo? Mira el Calvario ahora mismo. Gira tu rostro hacia el Calvario, porque allí mi hijo muere por todos ellos. El mayor problema en la teología y la filosofía es este. Si Dios es bueno, no puede perdonarte. Necesitas entender eso, porque ese es el núcleo del Evangelio. Estudia no solo a los padres de la Iglesia, sino los siglos XV, XVI, XVII. Se hablaba en cada sermón, casi nunca lo escucho hoy. El gran problema de todos los problemas es este. Si Dios es bueno, no puede perdonarte. ¿Cómo puede? Como dice Pablo, mira aquí. Él dice en Romanos 3, versículo 26, para la demostración digo de su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo puede Dios perdonar a los pecadores malvados y al mismo tiempo mantener su justicia? Solo hay una manera. Dios se convierte en hombre, vive una vida perfecta, va al árbol, toma el pecado de su pueblo sobre sí mismo, luego es aplastado bajo la plena fuerza de su ira. Y cuando Él muere, satisface cada demanda de justicia contra el pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios es libre. Y el diablo, según el escritor de Hebreos, no tiene base para ninguna acusación contra ellos jamás, ni contra Dios. Entonces, ¿por qué deberías ofrecer tu vida como sacrificio vivo? El Evangelio de Jesucristo. Y cuanto más entiendas el Evangelio, si tienes un corazón regenerado, cuanto más entiendas el Evangelio, más tu corazón se entregará a Dios. He oído a personas decir, ay, vamos a escuchar un mensaje del Evangelio. Ya hemos oído eso. Déjame compartir algo contigo. He oído a gente decirme, ya he estudiado el Evangelio. Te digo, quiero abofetearlos, solo darles una bofetada. Como dice mi esposa, a veces las personas solo necesitan un high five en la cara con una silla. Quiero abofetearlos. Déjame decirte algo. No puedo decirte cuánto desearía haberlo escrito cada vez que en todos los trabajos de Spurgeon que he leído, cada vez que se disculpaba al comienzo de su sermón, porque se estaba preparando para decir, voy a predicar el Evangelio y fallaré. Sé que no sé nada, y lo poco que sé, no puedo explicarlo. Escúchame, serás 1000 eternidades en el cielo y aún no habrás comprendido la gloria de Dios revelada en el Evangelio. ¿Lo entiendes? Es más allá de la comprensión. Perseguirás esa verdad a lo largo de toda la eternidad. Cada día, si descubrieras un camión lleno de oro acerca del Evangelio, seguirías sin saber nada al final de tus días. Incluso después de haber dicho esto, después de 1000 eternidades, no habrás llegado ni siquiera a las faldas del Everest, que es el Evangelio de Jesucristo, y es algo por lo que vale la pena perseguir. ¿Cómo es que Dios me salvó a través de su Hijo?
Cuanto más conoces las misericordias de Dios reveladas en su máxima revelación, que es el Evangelio de Jesucristo, más serás compelido. Serás como un prisionero que no puede hacer nada más. Cuando Pablo dijo, «Soy prisionero de Cristo Jesús», sí, fue en un sentido literal, pero había mucho más detrás de esas palabras. Mira lo que dice en 2 Corintios, solo mira rápidamente. Capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Ahora, algunas personas en su carne humanista dirán, «Oh sí, el amor de Pablo por Cristo era tan grande». No, eso no es lo que Pablo está diciendo. El genitivo aquí creo no es Pablo jactándose de su amor por Cristo. Pablo se jacta del amor de Cristo por él. Está diciendo, no he logrado comprender ni un poco el amor de Cristo revelado en el Calvario. Me controla. Recuerdo a un joven que fue radicalmente convertido en un campus, y era como el tipo en el campus. Y en un día, quiero decir, fue como, boom, un giro. Se convirtió por la tarde. Al día siguiente, alguien le compró una Biblia de estudio Ryrie y la llevó a clase. Y luego al día siguiente estaba en medio del campus repartiendo folletos. Tan rápido. Y un joven horrible. Y alguien se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo? La gente piensa que has perdido la cabeza. Y eso fue hace décadas, cuando todo el mundo decía que creía en Jesús. Y él dijo esto. ¿Crees realmente que Él murió por nosotros los pecadores? Y el estudiante respondió, sí, sí creo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? No tengo otro lugar al que ir. No tengo nada más que hacer. Esto es lo más grande que hay. ¿Lo ves? La gente venía a nuestra iglesia. No soy un anciano allí. Tiene que haber algún lugar donde sirvas en mesas. Y mis ancianos me pidieron predicar una serie. Así que yo estaba allí predicando. Y alguien vino, varias personas vinieron por unas 3 semanas. Y luego se acercaron a los ancianos y dijeron, tenemos una pregunta. Y el anciano Anthony dijo, ¿qué? Y él dijo, bueno, hemos estado aquí 3 semanas y todo lo que nos ha enseñado es el amor de Dios. ¿Por qué no? No estás viendo el video de YouTube. Estás viendo al tipo regular aquí. Porque quiero que sepas, honestamente creo que si un corazón verdaderamente regenerado, por eso la regeneración es tan importante, por eso la membresía convertida es tan importante. Si un corazón verdaderamente regenerado comienza a entender poco a poco las misericordias de Dios en la cruz del Calvario, no tendrás que empujarlos, azotarlos, golpearlos. Tendrás que seguirlos. Es el amor de Dios revelado en el Calvario. Toma algunos de los grandes santos a lo largo de la historia. Fueron extraordinarios en su devoción y servicio. ¿Cómo crees que llegaron a ser así? ¿Crees que eran de mejor linaje que tú? No lo son. Vinieron de Adán igual que tú. Ningún linaje mejor. ¿Fueron más devotos? Es decir, ¿cuál era el trato? No. Estás poniendo el carro antes del caballo. Te diré cuál es el trato. Solo hay una cosa. Vieron más del amor de Dios en Cristo de lo que estás viendo tú. Porque si tu corazón está regenerado, te agarrará y te convertirás en prisionero de Cristo. Y mira lo que dice otra vez en 2 Corintios. Él dice, en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo concluido esto, que uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que debemos vivir para Él. Ahora quiero terminar hablando sobre cómo puedes crecer en tu amor por Dios. Sabes, durante años he visto como casi todo creyente sincero que conozco, lamenta el hecho de que no aman a Dios como deberían. Lamento el hecho de que no amo a Dios como debería. Nadie ama a Dios como debería. El único que lo ha hecho es nuestro Señor Jesucristo. Incluso los hombres y mujeres más santos no aman a Dios como deberían, pero todos deben estar creciendo en su amor por Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, lamento el hecho de que tan a menudo, ya sabes, hay todas esas conferencias, adquiere el fuego, revive nuestras almas, ya sabes, esto y aquello.
Y los estudiantes y adultos asisten a estas conferencias. La música, la predicación apasionada, la manipulación de las emociones y todo tipo de cosas que suceden y se emocionan. Salen de la conferencia y dura unos 3 días, y luego vuelven a donde comenzaron. No solo eso, si esto sucede lo suficiente, se vuelven decepcionados, críticos y enojados. ¿Cómo creces? ¿Cómo te haces crecer en tu amor por Dios? Bueno, déjame darte una ilustración. Supongamos que mañana vienes a la iglesia a las 10 de la mañana para limpiar y ayudar. ¿Está bien? Ha sido una semana larga, has decidido venir, y yo he llegado. Y entras por esa puerta y yo estoy acostado de espaldas aquí. No he muerto de un ataque al corazón, solo estoy acostado de espaldas. ¿Está bien? Y mientras estoy acostado, ves que tengo las manos como así alrededor de mi cinturón, y estoy así, acostado de espaldas. Y te acercas y dices, hermano Paul, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, bueno, ¿no es obvio? No, no es obvio. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy tratando de levantarme. Y tú dices, nunca has estudiado física, ¿verdad? Si vas a levantarte tirando del cinturón, entonces una fuerza externa tendrá que tirar de ese cinturón. No puedes levantarte por ti mismo con el cinturón. Alguien, desde afuera de ti, debe venir y ejercer fuerza para levantarte. Oh, ahora piensas, ¿quién sería tan tonto como para acostarse y tirar de su cinturón toda su vida? Tú. Lo haces todo el tiempo. Deja que lo asimiles. Cada vez que digo esto en mi iglesia, algún niño pequeño dice, mamá, pensé que no debíamos usar la palabra tonto. Pero ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso? ¿Quién en su sano juicio haría eso? Verás, no puedo levantarme de esa manera. Tengo que tener a alguien bastante fuerte que venga, agarre mi cinturón y me levante desde afuera. Es lo mismo con el crecer en el amor de Dios. No puedes enrollarte como un reloj, porque si lo haces simplemente te desenrollas nuevamente. Ahora, antes de darte la respuesta, déjame darte una ilustración. He estado casado 26 años, y amo a mi esposa ahora más de lo que la amaba cuando me casé con ella. ¿Por qué? Quiero decir, ambos hemos envejecido, aunque ella sigue siendo hermosa y perfecta. Ambos hemos envejecido. Entonces, ¿por qué la amo más? Porque después de 26 años hay virtudes, méritos, excelencias que veo en ella que no veía cuando recién nos casamos. Y esas excelencias y virtudes que hay en ella atraen mis afectos y me elevan a amarla. A veces ves a un hombre, o esto también pasa con una mujer, ves a un hombre y parece que realmente ama a su esposa. Quiero decir, realmente. Y de inmediato, ¿qué piensas? Ese es un hombre maravilloso. De nuevo, podrías estar equivocado. ¿Es un hombre maravilloso o simplemente es un hombre normal, pero tiene una esposa tan maravillosa, con tantas excelencias, tal virtud, que ella atrae sus afectos hacia él? Ella los saca. Y ves, quiero que lo veas de esa manera, porque creo que es verdad. La gente preguntará, ¿de dónde viene el celo? ¿De dónde viene la pasión? ¿De dónde viene el amor? Bueno, si ves a un santo y lo ves en él, entonces supongo que hay mucho de qué gloriarse en ese santo. Pero no creo que así deba funcionar el cristianismo. Verás, si no estás regenerado, si no eres cristiano, entonces cuanto más ves de una visión bíblica de Dios, más lo odiarás. Eso es cierto. Cuanto más el hombre no regenerado ve de Dios, más lo odia. Por eso nuestra sociedad, cuanto más se corrompe cualquier revelación de Dios, les enfurece. ¿Lo ves? El corazón regenerado, el corazón que ha sido renovado por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, el corazón regenerado, cuanto más ve de Dios, y especialmente de Dios como Él se revela en la cruz del Calvario, porque la mayor revelación de Dios es la cruz, porque allí todos los atributos de Dios se muestran. Es el primer momento, es el momento en la historia cuando todos los atributos de Dios se muestran en perfecta armonía, y vemos que la justicia y el amor no están en contra el uno del otro. Cuanto más ves a Dios en Cristo, más tus afectos serán atraídos hacia Él, y más esos afectos te llevarán hacia Él y te impulsarán a su servicio. ¿Está bien?
Y ese es realmente el objetivo de la predicación. El objetivo de la predicación. Déjame, te prometo que cerraremos. Vea un texto que nadie pensaría en relación con la predicación. Ve a Job 28. Te voy a mostrar el trabajo de un verdadero predicador. Ahora, algunos de ustedes están aquí, quizás de otras iglesias. Algunos de ustedes están aquí donde la predicación se trata solo de principios, o ya sabes todo sobre ti o tu mejor vida ahora, o solo emoción y entretenimiento. Bueno, eso no es predicación y eso no es iglesia. Estás en un carnaval, estás en un circo, pero no estás en una iglesia. La iglesia se trata de la revelación de Dios en Cristo. Ahora, no es la intención de Job hablar de la predicación, pero lo que está hablando es de una forma antigua de minería. Y quiero que veas los paralelismos. He pensado en tomar todo esto y ponerlo en una gran placa en mi estudio. Ciertamente hay una mina para la plata en un lugar donde refinan el oro. La hay. Los viejos santos Alexander Maclaren y otros solían decir, el polvo de este libro es oro. Solo hay un lugar donde puedes encontrar plata, donde puedes encontrar oro, y es en las Escrituras. No necesitas la opinión de alguien sobre Dios, ni una revelación extra bíblica sobre Dios. Necesitas conocer a Dios desde la palabra de Dios. El hierro se toma del polvo, y el cobre se funde de la roca. Ahora, mira lo que hace este hombre solo para conseguir una pieza de piedra. El hombre pone fin a la oscuridad hasta los límites más lejanos. Él busca la roca en la oscuridad y la sombra profunda. Él cava un pozo lejos de la vivienda, olvidado por los pies. Se cuelgan y se balancean de un lado a otro, lejos de los hombres. Aquí hay una persona que, por el bien de encontrar mineral o un poco de oro o una roca brillante, mira lo que está dispuesto a hacer. Enciende una lámpara, está dispuesto a alejarse de otros hombres, está dispuesto a cavar y cavar y cavar. Y luego dice en el versículo 5, de la tierra sale el pan, y debajo de ella se vuelve fuego. Sus piedras son la fuente de los zafiros, y su polvo contiene oro. Él baja y dice en el versículo 9, pone su mano sobre el pedernal, voltea las montañas desde su base, corta canales a través de la roca. Esto es cuando probablemente solo tenían herramientas de la edad de bronce que no hacen muy bien el trabajo sobre la roca. Sus ojos ven lo que es precioso, tapa los ríos para que no fluyan y lo que está oculto lo trae a la luz. He meditado tanto sobre esto en relación con la predicación y con el Evangelio. ¿Sabes cuál es el objetivo de la predicación? Es que un hombre se aleje de otros hombres, se esconda, estudie las Escrituras y dialogue con otros hombres piadosos a través de comentarios, a través de compañerismo, pero viva su vida buscando el oro de Dios en la persona de Cristo en el texto, y luego llevar esa belleza hacia ti para que te maravilles de quién es Dios, quién es Cristo, y a través de esa maravilla seas impulsado a la devoción. Eso es lo que se supone que debe hacerse. Por eso los predicadores no deben ser entretenedores, agitadores, administradores, estrategas, mercadólogos, ni esos predicadores carismáticos y de prosperidad tontos que tienen la mano extendida. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto. En esas iglesias, la estadía promedio de un miembro es de aproximadamente 3 años, porque tarde o temprano se dan cuenta de que el único que se enriquece es el predicador. Salgan de ahí. Métanse en un lugar donde se predique a Cristo. ¿Saben por qué la mayoría de las personas siguen a los predicadores de prosperidad? Porque son como ellos. Los predicadores de prosperidad no quieren a Cristo. Quieren dinero. Y las personas que los siguen no quieren a Cristo. Quieren dinero. Si estás allí, arrepiéntete y sal de ahí. Entra en una buena iglesia que predique solo a Jesús. Una de las razones por las que estoy en la iglesia en la que estoy es porque los ancianos dicen una y otra vez a toda clase de personas, solo les vamos a dar una cosa aquí, Cristo tal como se revela en las Escrituras. Si quieres algo más, no serás feliz aquí. Cristo. ¿Qué anhelo para ustedes? Anhelo que escuchen, un hombre, un esposo, que tenga una visión adecuada de Dios en Cristo,
No va a ser un dictador sobre su esposa y familia. Una mujer, una esposa que tenga una visión adecuada de Dios en Cristo, y todas las glorias por venir, no será una mujer contenciosa. Todos los misioneros que murieron como mártires, todos los hombres que han vivido y muerto sirviendo sin que nadie supiera su nombre, todas las mujeres que han servido y lo han hecho bien, no es porque fueran mejores que ustedes. Vieron más de Cristo que ustedes. Pero Dios ha prometido que su espíritu pertenece a todo su pueblo, a los sabios y los nobles, a los no educados, a aquellos que ni siquiera saben leer. No hay nada que te impida conocer más de Dios en Cristo más que simplemente que no lo harás. Dedícate a esto. Ahora, una cosa práctica que me gustaría decir es esto. A veces la gente se me acerca y me dice, ¿cómo empiezo a hacer esto? Y les pregunto, ¿cuántas veces has leído la Biblia este año? Y ellos dicen, bueno, nunca he leído toda la Biblia. Ahí es donde quiero que empieces. Ahora, esto es lo que quiero que veas. Si no oras, digamos que oras 0 todos los días, entonces no quiero que salgas de este lugar esta noche y te dediques a orar 1 hora mañana, porque eso no va a durar. No me importa dónde estés, solo quiero ver un pie delante del otro. Si estás orando 0 ahora mismo, pon en tu corazón orar 5 minutos mañana. No quiero que salgas de aquí y leas 10 capítulos al día. Vete a casa. Si nunca has leído toda la Biblia, empieza a leer en el libro de Mateo y lee el Nuevo Testamento. 1 capítulo al día, algunos de ustedes. Algunos de ustedes tal vez puedan leer hasta 3 capítulos al día. Y esto es lo que te recomiendo de todo corazón. Ahora, estudio. No estoy exagerando. La mayor parte de mi día se dedica al estudio, y muchas veces es en los idiomas originales, es sobre teólogos antiguos y todo tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo eso para presumir, lo estoy diciendo para hacer un punto. Yo tengo una lectura diaria de las Escrituras. ¿Y sabes cómo lo hago? Me hago un café, me siento en una mesa, ¿y sabes qué uso? Saco mi Nuevo Testamento en hebreo y griego. No lo hago. Saco una Biblia en inglés, y no solo eso, saco una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque cuando llego a un nombre o una ciudad y no sé dónde está, no quiero correr a la biblioteca. Solo quiero mirar rápido y seguir adelante. Uso una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque no estoy allí para escribir un libro sobre epistemología. Estoy allí simplemente para disfrutarme leyendo la Biblia. Eso es lo que realmente deseo para ti. Siéntate y lee un capítulo. La Biblia de estudio de John MacArthur es buena. La Biblia de estudio ESV es buena. Centerline Christianity, Basic Christianity. ¿Lo ves? Y solo disfrútalo. Lee un capítulo y luego al día siguiente el capítulo 2. Y solo lee. Toma café, lee, toma té, lo que sea que hagas. Y lee y luego ora. Ahora, hay 2 tipos de estudio bíblico y 2 tipos de oración. Y si no entiendes esto correctamente, lo vas a arruinar. Hay oración con las botas puestas y oración sin las botas puestas. Hay leer la Biblia con las botas puestas y leer la Biblia con las botas descalzas. Estoy hablando de las botas descalzas. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas dicen que es difícil orar. Y eso es porque solo piensan en la oración como intercesión. Si piensas que todo lo que es la oración es intercesión, entonces tienes razón cuando dices que es extremadamente difícil. No solo es extremadamente difícil, es guerra. Es horrible, es sudorosa, es sangrienta, es cansada, duele, y no es divertido. La mayoría de las personas, escúchame, hay intercesión, y en la intercesión estás aferrándote a los cuernos del altar. Estás clamando a Dios en el nombre de Jesús para liberar Zambia, para rechazar el mal, para ayudar a nuestros hermanos en China. Estás trabajando, estás sudando. Esa es la oración, pero esa es solo la oración intercesora. Esa es la oración de trabajo. Esa es la oración con las botas puestas. Y si eso es todo lo que haces, nunca aprenderás a disfrutar de la oración. Esa es la oración con las botas puestas. La oración con las botas descalzas es yo sentado en una mesa con una taza de café con mi Biblia abierta hablando con Dios.
Yo porque vivo en el bosque, caminando por un sendero hablando con Dios. Yo disfrutando de Dios. Yo maravillándome con el atardecer diciendo, vaya, pintaste ese hermoso hoy. Yo caminando con Dios, yo riendo con Dios. Yo hablando con Dios y disfrutando de Dios. Esa es la oración con las botas descalzas. Y así es como debes empezar. Luego está leer la Biblia con las botas puestas y leer la Biblia con las botas descalzas. Si todo lo que hiciera fuera tener un texto griego, la Septuaginta y el hebreo y mi texto aquí y comentarios y estuviera luchando para descubrir qué significa esto en el mundo, estaría sudando, cansado, querría escapar. Es tan difícil. Mi cerebro está envuelto en algo, no puedo entenderlo y estoy agotado. Eso es necesario para un predicador. Pero si eso es todo lo que es su estudio bíblico, estará en muchos problemas. Así que hay leer la Biblia con las botas puestas, cuando algunos días como laico querrás decir, quiero entender Romanos 6 y 7. Buena suerte. Quiero entender Romanos 6 y 7. Y puedes quedarte allí por un par de semanas, pero nunca dejes que eso te aleje de ese tiempo sentado en esa mesa con las botas descalzas, simplemente disfrutando de Dios. Por favor, por favor. Tampoco pienses en orar 4 horas mañana, cuando normalmente no oras. Ora por la mañana, ora por la noche, ora al almuerzo, unos minutos. Y comienza a cultivar la mente de Cristo. Comienza a cultivar una vida de devoción. Está bien, sé que he hablado demasiado, pero esto es tan importante para ti. Creyentes, empieza de a poco. Solo disfrútalo. Cuando llego a un texto y tengo que predicarlo o hacer algo, quiero decirte algo. Es intimidante, a veces hasta tengo miedo como si hiciera excusas. No quiero sentarme en la silla porque sé todos los problemas con los que voy a tener que lidiar. Llevo al texto. Pero por las mañanas, cuando me siento y solo leo la Biblia, soy como un niño. No tengo que hacer nada, solo escuchar las palabras de mi Padre. ¿Lo ves? Y si no lo entiendo, solo sigo adelante. Aprende a caminar con Dios de esa manera, por favor. Bien. Hemos dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero si estás aquí y no conoces a Cristo, tu vida no ha sido transformada y no está transformándose. Siempre lo digo de esta manera, porque hay una transformación inicial cuando naces de nuevo. Te conviertes en una nueva criatura y será obvio, pero luego pasas el resto de tu vida siendo transformado. Y a veces es 2 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. Así que sabes, piensa en estas cosas. Piensa en estas cosas. Oremos. Padre, oro para que uses esto para ayudar a tu pueblo y oro, querido Dios, para que, si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de su salvación, que Señor simplemente ayudes en este asunto. Ayuda en este asunto, Señor. Y oro para que los cristianos tomen las cosas que se dijeron aquí esta noche, que son ciertas, y que trabajes en aplicarlas no solo a sus vidas, sino a mi vida y a la vida de los pastores que están aquí. Señor, todos siempre necesitamos escuchar esto mismo. Ayúdanos, en el nombre de Jesús.